Hola chicos, bueno pues este video es para aclarar algunos conceptos que creo que no quedaron tan claros la clase pasada, que va a ser el asunto de los objetos compuestos, un poquito de las brochas o pinceles, que no es que no haya quedado claro, sino a lo mejor clarificamos un poquito qué es cada tipo de pincel, y en sí el ejercicio que hicimos de crear nuestra propio patrón para hacer con él un pincel y después írselo aplicando a lo mejor a texto o algún otro tipo de trazado. Entonces, bueno, lo primero que quiero eh, que quede claro es los objetos compuestos. Entonces, Illustrator, por default, un objeto sencillo, lo que considera es, o un trazado sencillo, un objeto sencillo, es un objeto que tiene un borde definido, cerrado, y un relleno sólido. También un trazado que sea abierto, que tenga un inicio, que tenga un fin. Cualquiera de estos dos elementos, Illustrator lo considera un objeto sencillo, un objeto normal, un trazado normal. El objeto compuesto puede ser dos diferentes tipos de cosas. Puede ser un objeto que tiene un borde exterior y un borde interior. ¿Cómo va a tener un borde interior? En el caso de que nosotros hagamos un hueco dentro del objeto. Ya vimos que se puede hacer con el buscatrazos, vimos que se puede hacer con la herramienta de creación de formas, pero también podemos hacerlo directo con nuestro comando de trazado compuesto. El otro tipo de objeto que Illustrator va a considerar compuesto es cuando yo tengo dos objetos. Nosotros estamos acostumbrados con el buscatrazos a que si yo tengo estos dos objetos y le doy unir, bueno, ahora actúan como uno, aquí lo podemos ver en las capas. Y eso está bien, excepto en el caso en que nosotros queremos que algo sí sea o se mueva junto y Illustrator los considere como un solo objeto, pero sin agrupar, porque el agrupar lo único que hace es pues encapsular dos o más objetos, pero en realidad siguen siendo esos dos objetos dentro, ¿no?, de esta cápsula. El trazado compuesto lo que hace es que estos dos nos los va a tomar como un solo objeto, aunque no se estén de ninguna manera tocando, podría ser inclusive hasta acá. ¿Y para qué nos va a funcionar eso? Bueno, pues a lo mejor para aplicar un degradado que necesitemos que se extienda de un objeto al otro, sí, pero sin la necesidad de que estén tocando. También cuando hagamos máscaras, cuando veamos máscaras, vamos a ver que a veces necesitamos enmascarar con más de un objeto y ese va a ser uno de los casos más útiles donde los trazados compuestos van a ser o los vamos a poder utilizar. Entonces vamos a poner ejemplos. Yo puedo, como les decía, tomar estos dos objetos y hacer un hueco con él, ¿no? Puedo hacerlo seleccionando los dos, yéndome aquí al buscatrazos y dándole menos frente. En este momento ya tengo borde exterior, un borde interior, que sería el hueco, y en mis capas ya tengo, o ya cambio el nombre de los dos trazados por trazado compuesto o compound path. Entonces sería la primera manera. La segunda es igual, tengo los dos, los selecciono, voy a mi herramienta de creación de forma, ¿no?, Shift M, y con la tecla Alt elimino el objeto central. Igual en las capas me va a cambiar los dos objetos por uno solo, que va a ser un trazado compuesto. Pero también, y aquí voy a cambiar el color del objeto para que sea mejor, puedo seleccionar los dos juntos, irme a mi menú objeto, compound path o trazado compuesto y darle crear. En el momento en que yo haga esto, Illustrator detecta que hay un objeto por encima del otro, que estoy tratando de hacer un objeto compuesto, y esto es lo más cercano que Illustrator detecta de un objeto compuesto, ¿sí? Para que vean que no nada más cambió el color y demás. Si yo pongo un fondo, estoy viendo que tenemos el hueco, ¿ok? Voy a eliminar este.
Ahora, a diferencia de hacerlo tal vez con el buscatrazos o con la herramienta de creación de forma, donde ahí estamos eliminando las piezas, aquí en realidad podemos todavía volver a separarlos cuando lo hacemos con este método. Si yo lo selecciono, me voy a objeto, trazado compuesto y le doy soltar, tengo aún mis dos objetos. Entonces esa también es una gran diferencia entre hacer este tipo de huecos con el buscatrazos o la herramienta de creación de formas y hacerlo con el método de objeto o trazado compuesto. El otro caso es, como les dije, cuando yo quiero que dos objetos se muevan y sean como solo uno. Entonces ahorita si yo por ejemplo selecciono esto y le aplico un degradado, cada uno aplica su degradado propio. Voy a darle control Z. Si yo esto lo agrupo, ¿no? Control G o Command G, y le aplico un degradado, igual. O sea, sí, puedo agarrar la herramienta de degradado y, una vez que están agrupados, hacer que ese degradado se extienda. Pero en realidad lo único que está pasando es que un degradado está tomando de un espacio a otro y el otro de otro espacio a otro. Entonces voy a deshacer otra vez eso. Si yo esto, en vez de usar alguna de estas técnicas, me voy a objeto, trazado compuesto y le doy crear. Aquí tengo un solo objeto ya. Y si yo le aplico el degradado, entonces automáticamente lo va a agarrar ahora sí que corrido, ¿no? Entonces está comportando como un solo objeto. Y la teoría sería más o menos similar. Aquí no tendríamos un borde exterior y un borde interior, pero tengo dos bordes, dos o más bordes. Entonces es más o menos un poquito la misma teoría. Entonces eso en cuanto a objetos compuestos. Conforme vayamos viendo más ejercicios, tal vez los iremos utilizando más. Y iremos viendo ya ejercicios prácticos. Lo que es seguro es que cuando veamos máscaras, ahí seguramente los vamos a utilizar. Y va a quedar todavía más claro. Le voy a dar soltar. Tengo mis dos objetos. Y se fijan, cuando le di soltar, cada uno tomó el degradado desde aquí hasta aquí. O desde aquí hasta aquí. Entonces, eso es como se comporta un objeto compuesto. También en el caso que vamos a hacer al ratito del patrón, que lo vamos a convertir en pincel, se lo vamos a aplicar a un texto, ahí van a ver otro de los usos. Otra de las formas en cómo algo automáticamente se va a convertir en un trazado compuesto, y eso lo va a determinar Illustrator automáticamente. Bueno, ahora el asunto de los pinceles. Los pinceles ya vimos cómo utilizarlos, vimos que se utilizan con la herramienta de pincel, con la herramienta de lápiz, sobre cualquier elemento de línea o sobre el contorno de cualquier objeto que sea cerrado. Lo que no vimos cuando realmente cuando creamos un pincel, vimos que teníamos varios tipos de pinceles, pero no vimos exactamente qué era cada uno. Entonces aquí, que ahorita que hay tiempo grabando este video, se los voy a enseñar. Entonces son básicamente 4 tipos de pinceles. Vamos a tener el pincel artístico, el pincel de dispersión, vamos a tener el pincel caligráfico y vamos a tener el pincel de motivo. Entonces voy a tomar la herramienta de pincel y aquí abrí 4 categorías que más o menos nos van a ayudar a describir cada uno, ¿sí? Entonces primero tenemos los pinceles caligráficos, y aquí tengo una biblioteca de pinceles donde tenemos algunos pinceles caligráficos. Entonces el pincel caligráfico lo que va a hacer es comportarse como si nosotros tuviéramos una pluma. No una pluma Bic, sino una pluma antigua que tenía cierto grosor, y dependiendo de cómo giráramos la muñeca con nuestro trazo, íbamos a tener un efecto diferente. Entonces, por ejemplo, si yo con este pincel caligráfico me voy moviendo así, voy viendo cómo ese grosor va cambiando, como si tuviera una punta de pluma. Entonces, si yo tengo una tableta, ahorita no la tengo cerca, pero si yo escribiera con mi tableta, entonces más o menos se está comportando como una pluma. Entonces cuando nosotros creamos un pincel, si queremos que ese pincel se comporte de este estilo, entonces lo que tendremos que hacer es ponerle en el tipo de pincel que sea caligráfico.
Después teníamos el pincel de dispersión. Y aquí tenemos una biblioteca con algunos pinceles de dispersión. El pincel de dispersión lo que hacemos es crear un motivo o un trazado o un conjunto de trazados, digamos, y hacer que ese motivo o conjunto de trazados se vaya repitiendo por el trazo y podemos darle las opciones de que sea que haya una variación en la distancia que tiene del trazo, en el tamaño, en el ángulo y algunas otras variables. Entonces, por ejemplo, si tengo este pincel de dispersión, voy a tomar la herramienta de pincel y empiezo a crear un trazo. Entonces fíjense cómo ese pincel o este motivo que vemos aquí se va creando con cierto espaciado uno de otro. A veces es más, a veces es menos. Y también va cambiando qué tan separado queda. Fíjense, de el trazo. Aquí está más separado, aquí está menos separado, aquí está obviamente totalmente pegado porque es el inicio. Y también el tamaño va a ir variando y el giro, el ángulo. Entonces esto es un pincel de dispersión. Normalmente los pinceles de dispersión y los pinceles caligráficos los vamos a ver de este estilo, en un cuadro pequeño. Ok, el siguiente tipo sería el pincel de motivo. Aquí tengo este, por ejemplo. Entonces el pincel de motivo, para crear un pincel de motivo lo que tenemos que hacer es crear 4 o 5 distintos motivos y esos motivos se van a ir repitiendo a lo largo de mi trazo. Entonces vamos a tomar este, por ejemplo. Aquí vamos a tener un inicio, vamos a tener una sección que va a ser como la mayor parte del trazo y vamos a tener un remate al final. Entonces voy a tomar la herramienta de pincel. Aquí está muy pequeño. Lo que voy a hacer es subirle el grosor, que lo puedan ver. Okay, entonces tenemos el inicio, tenemos una sección que se va repitiendo a lo largo de todo el trazo y tenemos el remate. Eso es un pincel de motivo. Obviamente es el más complicado de hacer porque tenemos que hacer varios trazados para que podamos completar todo este estilo. Y el pincel que sí vimos, o más bien el que utilizamos, es el pincel artístico. El pincel artístico lo que hace es tomar un trazado, un conjunto de trazados, un motivo como estos banners que tengo aquí, y ese lo va a estirar a lo largo de todo el trazo. Entonces yo por ejemplo puedo agarrar este banner y puedo hacer un trazo pequeño, lo va a estirar ahí, o puedo hacer un trazo muy grande y lo va a estirar en todo el trazo. Entonces todos tienen sus opciones, con todos podemos jugar un poco, pero es una explicación como muy rápida de qué es cada tipo de pincel. Entonces voy a borrar todo esto. Voy a colapsar esto. Y vámonos al ejercicio que hicimos. Entonces el ejercicio que hicimos fue trabajando con este archivo que venía en la carpeta que les di. Y se llama texto con patrón en brocha. Entonces ese día lo que hicimos fue trabajar con el patrón que ya venía aquí, que es este. Sí, porque obviamente nos iba a quitar mucho tiempo. Igual aquí en el video quedaría muy largo si lo hacemos desde cero, entonces lo mismo que en la clase les voy a explicar solamente cómo se hace de nuevo. Cómo hacemos para lograr estos efectos. Entonces lo primero que haría sería crear una línea. Esa línea le voy a poner un color de contorno, en este caso negro, y le voy a poner un grosor. Creo que ahí más o menos se parece el grosor. Y aquí en mi panel de trazo, ¿se acuerdan que teníamos los remates? Entonces aquí si vemos la diferencia, tenemos unas líneas con un remate circular y aquí no tenemos. Entonces simplemente se lo colocamos aquí, donde dice caps o remate, y ya tenemos el mismo estilo de línea. Ok, ahora ¿cómo hago que podamos tener el conjunto de líneas a la misma distancia? Bueno, voy a duplicar una con Alt, más o menos voy a medir ahí.
y luego utilizando control D o command D, lo que estamos haciendo es volver a transformar o volver a copiar. Entonces simplemente la primera la copiamos con la tecla Alt, o la duplicamos más bien, soltamos y echa nuestra primera copia. Entonces damos control D o command D y se van a crear las otras tres. Ahora, cada una de estas líneas, ¿cómo vamos haciéndolo? Porque no parece que sea muy útil o muy práctico estar haciendo como cada pedacito. Entonces, con una sola línea, voy a hacer aquí para que se vea más grande. Con una sola línea lo que vamos a hacer es irla cortando. Entonces, para esto lo que necesitamos hacer es agregar nodos o puntos de control para poder ir haciendo el corte. Entonces lo que hago es agarrar mi herramienta de pluma y voy a hacer 3 nodos. Voy a crear 3 nodos. Acuérdense que la herramienta pluma es una herramienta múltiple. Entonces tenemos la herramienta de agregar nodos, tenemos la herramienta de eliminar nodos y tenemos también la herramienta de convertir nodos o punto de ancla. Entonces lo que hacemos es crear 3 nodos. 1, 2, 3. Tomo mi flecha blanca y el punto de en medio lo selecciono, como ustedes quieran, con un clic o con una pequeña marquesina, y le damos suprimir o delete. Y lo que hicimos fue crear los dos nodos para delimitar, para crear un tope, y el de en medio para poderlo eliminar y que quedaran separados estos dos segmentos. Así podemos ir haciéndolo. Perdón, esta no era. Por toda la línea, ¿no? Podemos crear 1, 2, 3. Flecha blanca, selecciono el del medio, suprimir. ¿Ok? Entonces, así vamos creando todo este patrón. La idea era crear un patrón, pues más o menos pequeño. Si ustedes se fijan, se va repitiendo. Entonces, más o menos lo que tenemos que hacer es crear un patrón de ese tamaño, algo así. Obviamente unos van a salir, unos van a quedar más cortos, para que a la hora de copiarlo, duplicarlo, pues encuadren, ¿no? Ahora, este remate, por ejemplo, ¿cómo hacíamos ese remate? Si tenemos alguna versión, o más bien una de las versiones CC, que son las versiones ya más actuales, va a ser muchísimo más fácil. Primero que nada, ya que tenemos el patrón completo, que ya lo duplicamos y demás, todas estas líneas que dejamos las vamos a expandir. Acuérdense que al expandir lo que hacemos es aplicarle ese grosor y ese remate que le habíamos puesto a cada una de las líneas y que se convierta todo, ¿sí?, en nodos, en un trazo cerrado. Entonces, para hacer el remate final, podemos agarrar un rectángulo que quedara ahí. Y aquí es la parte donde les digo que si teniendo alguna de las versiones CC es muchísimo más fácil. En las versiones CC, cuando tomamos cualquiera de las dos flechas, pero sobre todo la flecha blanca, cada lugar donde haya un nodo, que son estos puntos azules, va a haber uno de estos círculos blancos. Estos sirven para redondear ese nodo, ¿sí? Convertirlo de, por ejemplo, aquí de recto a un punto curvo y poderlo ir redondeando. En este caso solo quiero redondear, por ejemplo, estos últimos dos. Entonces los muevo hasta que sea un semicírculo. En el caso de que no tuviéramos la versión CC, tuviéramos la CS6 hacia atrás, haríamos el rectángulo, después haríamos un círculo así, luego otro rectángulo, y este rectángulo nos sirve para agarrar estos dos, busca trazos, menos frente, y podríamos poner esto como tapa. Que entonces son un poquito de pasos más, pero si es la única versión que tenemos, bueno, sí lo tendríamos que hacer. Luego, pues aquí ya aparece más o menos, pero si nos fijamos acá arriba, todo está a diferentes, ahora sí que distancias, y todo está redondeado. Entonces aquí lo que hacemos es
primero que nada, seleccionar todo, le vamos a dar en el buscatrazos unir. Entonces esto ya es una pieza sólida, pero en todos estos puntos tengo nodos. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar este y este con la tecla Shift y con las flechas del teclado empezarlo a mover. Igual este. Tal vez estos hacia el otro lado. Y este más hacia adentro. Entonces, una vez que ya tengo eso, tengo seleccionados estos dos, tengo sus dos puntos blancos de curvatura y los curvo. Vamos haciendo lo mismo con los demás. Y recuerden, si no tienen alguna de las versiones CC, hay que hacer lo mismo que hicimos con el medio círculo, pero utilizarlo aquí y utilizar el buscatrazos. Entonces, así es como lo vamos a ir haciendo. Al final les debe de quedar algo por el estilo. Este remate de este lado es exactamente la misma técnica que hicimos por acá. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, bueno, es más o menos el proceso que utilizamos para crearlo. Ahora vamos a la parte donde voy a cerrar estas, por ejemplo. Close. Para que no estén quitándome espacio. Y esto lo voy a regresar al deck. Ok, entonces en el punto en el que ya tengamos creado todo nuestro patrón, al final de todo lo vamos a agrupar. Entonces agruparlo para que no se me mueva por error nada y poderlo estarlo moviendo así. Ok, aquí ya tengo uno creado, este lo voy a eliminar para que vean. Y entonces con este vamos a crear un pincel que después vamos a aplicárselo a una forma de S. Entonces para crearlo podemos hacerlo de dos maneras. Uno, sí, va a ser directamente arrastrarlo al panel de pinceles, pero al panel principal, no a ninguna de las bibliotecas. Al panel principal. Entonces lo arrastro, suelto y me va a decir qué tipo de pincel quieres crear. Entonces aquí caligráfico no me da la opción porque es un trazo o un arte muy complejo. Pero sí me da la opción de hacerlo de dispersión, artístico, de motivo o patrón. Y aquí tenemos otro que es más bien como para tabletas Wacom, que sí se comporta como tal, como si fuera un pincel con todos los pelitos y demás. Es un poco más complejo y nuevo. Entonces aquí le voy a dar cancel, esa sería la primera manera. Y la siguiente es, selecciono, me voy al panel de pinceles y aquí abajo en el botón de crear nuevo, le puedo dar clic ahí. Aquí sí me deja crearlo así, aunque en realidad no va a funcionar. Ahorita, si yo lo hago así, Illustrator en realidad no sabe qué es esto. Entonces sí me da todas las opciones, pero el caligráfico obviamente no va a funcionar. Ni el Bristle Brush. Entonces aquí lo que haríamos sería crear un pincel de arte. Acuérdense que les dije que el pincel de arte o artístico es el que se va a estirar a lo largo de todo el trazado que hagamos o el trazado que tengamos en nuestra mesa de trabajo. Entonces vamos a darle pincel artístico, pincel de arte y le damos OK. Nos van a dar una serie de opciones. Aquí vamos a poder poner el nombre. Aquí vamos a decirle que si el grosor va a depender de algo. En este caso, yo como tengo conectada la tableta, no la tengo cerca, pero la tengo conectada, me va a dar las opciones de qué pasa con el grosor de esto. Que puede ser llegar a ese grosor a través de la presión, a través de, si tienen alguna pluma que tiene una rueda, puede ser con eso, a través de mover hacia un lado o hacia el otro la pluma de la tableta y algunas otras opciones. Entonces aquí si no tienen tableta conectada, todas estas opciones van a estar desactivadas. Aquí nos va a dar la opción de mover el grosor, sería esto. Yo lo quiero así porque así lo dibujé, entonces lo voy a dejar en 100%. Y para este ejercicio en específico es importante que le pongamos escalar proporcionalmente para que todo, ¿sí?, quede parejo cuando se estira a través del trazado.
Aquí le podemos poner la dirección. Aquí se alcanza a ver que ahorita la dirección está hacia la derecha. Y aquí tengo una flecha hacia la derecha. Si la volteo, ahora la flecha está aquí, hacia arriba. Ahí está la flecha, se ve totalmente. Y hacia abajo. Entonces a mí me parece que está bien así porque este es el principio de nuestro motivo y este sería el final. Luego, en método de colorización, aquí si le dejamos en ninguno, cada vez que yo lo utilice lo vamos a tener que utilizar o va a quedar en color negro. Para este ejercicio en específico, como al final vamos a expandirlo, no es necesario poner otra opción, pero podríamos poner alguna de estas opciones donde si yo la utilizo, sí puedo cambiar directamente el color desde acá o desde el panel de color. En este caso no va a ser necesario, lo voy a dejar en ninguno. Nos va a pedir el color clave, yo lo voy a dejar en negro. Si yo ahorita lo pongo, lo cambio en azul, en amarillo, cada que yo utilice este pincel, esto va a estar en amarillo o en azul o en el color que elija. Y aquí al final tengo opciones para espejearlo en el eje X, en el eje Y, o hacer una superposición. Si en el caso de que yo dibuje un trazo que haga esto, por ejemplo un rulo, entonces, ¿qué va a pasar con esa superposición? ¿La va a hacer o no la va a hacer? Entonces yo lo voy a dejar así. Lo único que me importaba cambiar ahorita era esta opción, escalar proporcionalmente y darle OK. En cualquier momento, cuando ustedes creen un pincel, pueden regresar a editarlo, ¿sí? Venirse aquí y darle doble clic. Y pueden regresar a este panel y cambiar cualquier opción que no les haya quedado bien. Voy a cancelar. Bueno, entonces ya tenemos creado nuestro pincel. Ese lo vamos a dejar por ahí ahorita. ¿Sí? Y vamos a trabajar en crear el trazo que nos va a dejar hacer esto. Entonces vamos a utilizar la herramienta de texto para crear una letra. Se puede con todas las letras, y acuérdense que les dije que algunas va a ser más fácil que otras, ¿no? Este es un trazo continuo, pero por ejemplo una A, pues van a tener que hacer primero ese y luego este, ¿no? Y aquí teniendo mucho cuidado, fíjense que no se nos está cambiando el grosor. Entonces algunas van a ser más difíciles que otras, pero todas se pueden. Vamos a hacerlo así. Yo utilicé tipografía una bastante común, que se llama Bebas New. Y la utilicé porque nos da estos bordes planos aquí, entonces eso nos va a facilitar mucho. Entonces ya tengo creada mi letra. Acuérdense que siempre que trabajemos con texto, mi recomendación siempre es tener una copia editable y una copia que vamos a trabajar, como en este caso vamos a expandir la letra o convertirla en curvas o crearle contornos. Entonces para mí siempre es importante crear una copia. Yo creo la copia con control C, que sería copiar, y luego control F, que es control F, que es pegar enfrente, y mi copia editable, que es mi objeto de texto, le quito la visibilidad y la tengo ahí por si la riego en el punto del camino y necesito regresar y tener mi texto editable. Entonces, bueno, esta entonces, que es mi copia, la voy a convertir a curvas, texto, crear contornos, ¿sí? Y entonces eso me creó toda esta serie de nodos. Entonces esto ya no es un elemento de texto, ya no es editable, o editable por lo menos a que puedo escribir más o cambiar la S a minúscula o demás, ¿no? Es editable en cuanto a nodos. ¿Va? Ok, entonces lo primero que necesito hacer es ahorita cambiar el color de contorno, o más bien el color de relleno por el de contorno, switchearlos. Y necesito una línea para poder hacer esto. Acuérdense que los pinceles se aplican sobre líneas, sobre elementos de línea, sobre la parte del contorno. Entonces sí, aquí tengo un contorno, pero ¿qué pasa si yo ahorita le intento aplicar nuestro pincel que creamos? ¿No? Pues es un desastre total. Y eso está pasando porque está dando toda la vuelta por todos lados y aquí se está encimando.
y aquí se está encimando, y aquí se está encimando. Entonces lo que necesito es una sola línea. Necesito una S de línea. Entonces lo primero que voy a hacer es, aquí tengo dos líneas. Si se fijan, tengo esta y tendría también esta. Entonces necesito ver si alguna de esas me sirve. Lo que voy a hacer es primero quitarle las tapas. ¿Se acuerdan que les dije que escogí esta tipografía porque tiene tapas planas? Bueno, se las vamos a quitar. Para quitar la tapa, primero déjenme desagrupar esto. Vamos a ir viendo aquí en las capas lo que va pasando. Ahí está. Ok, entonces. Ahora sí, agarro mi herramienta de pluma y el procedimiento para quitar las tapas es exactamente el que utilizamos o les enseñé ahorita para hacer los cortes en la línea. ¿Sí? Solo que aquí en vez de crear 3 nodos, ¿sí? Ya tengo 2, uno de cada lado. Entonces solo voy a crear uno aquí y uno aquí. Y así tomo mi herramienta, la flecha blanca, selecciono ese nodo que acabo de crear y doy suprimir. Selecciono este nodo que acabo de crear y doy suprimir. Entonces, desde hace rato, pero específicamente o especialmente ahorita, esto es un trazado compuesto. ¿Sí? Y ahorita tengo una línea, que es esta, que termina ahí, y tengo otra línea, que es esta, que termina aquí. Entonces no se están tocando, pero yo esto lo puedo mover como si fuera solo un objeto. ¿Ok? Entonces, en este caso, no me sirve. Yo necesito las dos líneas sueltas. Entonces, precisamente vamos a utilizar el procedimiento contrario. Irnos a menú objeto, trazado compuesto, y le vamos a dar soltar o liberar. Entonces, si yo doy soltar, fíjense que aquí ahora ya tengo mis dos trazados. Ya puedo agarrar uno y puedo agarrar el otro. Entonces, moviéndolos ahorita, o quitándole primero la visibilidad a uno y luego a otro, puedo ver que ninguno de los dos en realidad me va a dar esta forma. ¿Sí? Uno está muy chiquito de arriba y muy grandote de abajo, y el otro es al revés. Entonces lo que necesito es crear una línea que vaya exactamente por la mitad de esto. Y esa línea va a ser así, absolutamente pareja. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Acuérdense de el tema de fusión, el video de función que les mandé, donde podemos hacer una fusión entre dos objetos, pero con un cierto número de pasos específicos. Y aquí necesito un paso específico solamente. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar los dos juntos. Voy a tomar mi herramienta de fusión, ¿sí? O el atajo con la tecla W. Y lo que voy a hacer es clic aquí. Bueno, antes de dar los clics, mejor vamos a poner las opciones primero. Acuérdense que las opciones le damos doble clic a la herramienta y me van a salir mis opciones. Y qué bueno que las abrí porque ahorita estaba en el modo suavizado. Entonces aquí va a ser un degradado totalmente de aquí a acá. Entonces lo que necesitamos es que sean pasos específicos y que aquí sea solo un paso. Entonces pasos específicos 1 y damos OK. Esto, acuérdense, no hace nada. Esto en realidad solo setea las opciones de la fusión que vamos a crear. Entonces ahora sí, con la herramienta seleccionada, nos vamos a dar clic en este punto primero y en este punto. Y lo que hizo fue crearme un paso entre esas dos líneas, y es exactamente la que yo necesitaba. Entonces acuérdense, en este punto, esto es un elemento de fusión. ¿Sí? Están mis dos objetos, pero el objeto, el que yo quiero, no está aquí, porque es la creación o uno de los pasos de la fusión. Entonces, para hacer útil esta línea, lo que necesito es expandir mi fusión. Entonces selecciono mi fusión, me voy a menú objeto, fusión, y le voy a dar expandir. Entonces, ahorita por default me lo agrupa, le voy a dar clic derecho, desagrupar. Ya puedo eliminar la línea exterior
y la línea interior. Entonces fíjense que ahora tengo ya mi S perfecta, igual de aquí que de acá. Entonces directamente ya a esta, ahora sí puedo abrir mi panel de pinceles y le puedo aplicar mi pincel. Y entonces ya no tengo efectos raros. Se fijan, porque ya tengo una línea simple, abierta. Y mi pincel artístico se está estirando o expandiendo, ¿sí?, por todo lo largo de esa línea. Ahora, acuérdense que no le pusimos en el método de colorización que ninguno, que no tuviera ninguno, ¿no? Si yo ahorita cambio esto le pongo el verde, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Okay? Eso es porque le pusimos que el método de colorización fuera ninguno. Si nosotros hubiéramos elegido alguno, en este momento que yo estoy cambiando, lo hubiera podido hacer. Pero de todas maneras, para este ejercicio no me servía porque lo que yo quiero es ponerle este degradado. Entonces realmente no tenía ningún caso. Acuérdense que los degradados no se pueden aplicar sobre contornos. Sí, pero es muy complicado. Aquí tendríamos que subir mucho el grosor y sería mucho rollo. Entonces, el paso más fácil era hacerlo así. Lo que hacemos es expandir esto. Acuérdense que expandir significa aplicarle el grosor o el efecto o el atributo de apariencia que tenga nuestro trazado. Entonces nos vamos a objeto, menú objeto y le vamos a dar expandir apariencia. Acuérdense que nunca van a estar los dos activados, expandir y expandir apariencia. Illustrator automáticamente va a detectar qué tipo de atributo o qué es lo que quiero expandir y me va a activar solo uno de los dos. Entonces le voy a dar expandir apariencia. En este punto me creo todos esos nodos, quiere decir que todos estos son trazos cerrados, independientes, y aquí ya le puedo aplicar un degradado. Lo que voy a hacer es irme al panel de muestras, irme a las bibliotecas, irme a degradados y me voy a ir a la subsección de espectros. Aquí le vamos a aplicar uno de estos espectros y obviamente no queda igual que aquí porque necesito hacerle algunos cambios, como cambiarlo a radial primero. Y acuérdense, ahorita como está agrupado, me está poniendo este degradado en cada uno de los elementos. Entonces aquí hay dos maneras de hacerlo. Podemos convertir esto en un objeto compuesto para que se aplique parejo, o directamente aquí ahora sí con la herramienta de degradado lo podemos cambiar. Podemos ir viendo dónde se ve mejor. Creo que algo así se ve bien. Aquí ya nada más podemos subir el tamaño. Y ese es un efecto creativo que podemos hacer con texto, no nada más con texto, con alguna otra forma, utilizando ya varias de las herramientas que hemos visto durante el curso. Vamos a ver más. También acuérdense que vimos otro efectillo que es crear el texto sobre una malla y deformarlo, pero eso lo vamos a hacer en otro video. Entonces bueno, aquí tienen ya este video, pueden ver todos los pasos, pueden repasar todos los conceptos y tenerlos siempre presentes. Acuérdense que esto es solo un ejemplo, pero ustedes van a terminar en la posición algún día donde necesitan ustedes crear un efecto creativo propio y único para donde estén trabajando, ya sea su propia empresa o la empresa donde estén contratados. Entonces necesitan saber cómo funcionan todas estas herramientas para poder crear algo único. Esto es solo un ejemplo. Entonces, bueno, lo de el texto sobre malla o deformación de malla lo hacemos en otro video y espero que les haya servido.